La ventana, el origen de las brujas, cuento andino. ¿Recuerdan a la madrastra Jacinta, que fue echada de su estancia por un zorro, un ratón, un gavilán y 2 cóndores? Su aparición fue un misterio. Aquí te contaremos la verdadera historia de la malvada madrastra Jacinta. ¿Quién era y por qué llegó a la casa de don Florencio y luego quiso matar a José y su hermana Alicia? Esta historia lo vivimos en la bruja Achcay, cuando esta malvada bruja fue derrotada gracias a la ayuda de los animales del campo y de Dios. He aquí la historia de Jacinta, la malvada madrastra. En un pueblito de antiguos campesinos, hace mucho tiempo atrás, vivía un joven no muy apuesto llamado Lázaro, quien se había quedado huérfano desde muy temprana edad. Él era muy callado, un joven soltero y trabajador. Este campesino se iba a la chacra todos los días. Lázaro estaba enamorado de una hermosa muchacha llamada Elisa, quien vivía con su madre y su hermanita pequeña. Pero a esta muchacha no le agradaba a Lázaro, ya que solía decir que aún no tenía la edad para casarse. Además, Lázaro es muy callado y no es guapo como le gustaría que fuera el hombre con el que pasaría sus días por el resto de su vida, y no un feo como lo era Lázaro. A medida que pasaba el tiempo, Lázaro se obsesionó de Elisa, pero ella cada vez era más indiferente con Lázaro. En su frustración y angustia, Lázaro un día tomó una decisión fatal que desencadenaría el caos en el pueblo. Tomó una soga y, colgándose desde un árbol, terminó con su vida. Pero este suceso no sería el fin, sino el comienzo de una terrible historia que acabaría con el pueblo y de toda su gente. A medida que pasaban los días, nadie se percataba de la ausencia de Lázaro, ya que él no era muy amigable y siempre pasaba por días solo en su chacra. Por eso la gente no se daba cuenta de su ausencia. Pero aconteció lo inesperado. El diablo, al ver el alma desorientado de Lázaro, tomó posesión de él y fue el objeto perfecto para realizar sus maldades. Lázaro, Lázaro. Se escuchaba una voz muy desagradable. Cuando de repente Lázaro abrió los ojos, aún colgaba del árbol. Estaba oscuro, era de noche. El campesino no sentía dolor, ni frío, ni cansancio, pero era consciente de lo que estaba pasando. Así que soltó la soga y cayó al piso, pero no sentía nada. Cuando de pronto, en la oscuridad, apareció la figura de un ser infernal. Era el mismísimo diablo, que había condenado para siempre a Lázaro. Lázaro, Lázaro, tú me perteneces ahora y harás lo que te pida. De lo contrario, tu alma vagará por la eternidad y tú vivirás como un condenado para siempre. A Lázaro no le importaba nada, solo el amor de Elisa. Dijo que no le importaba nada y que podía hacer lo que el diablo le pidiera. Entonces, el diablo pidió que acabara con la vida del sacerdote del pueblo. Así lo hizo. Esa misma noche, el condenado Lázaro no solo acabó con la vida del sacerdote, sino que también con algunos campesinos. El diablo estaba contento con lo que hacía Lázaro, y así, misteriosamente, cada noche comenzaban a morir las personas del pueblo. Pero esto no era todo. Lázaro, obsesionado con Elisa, una noche mientras la muchacha dormía, ingresó a su habitación y abusó de ella. Elisa lloraba por lo acontecido. La gente del pueblo estaba aterrorizado por lo que estaba pasando. Pero eso no era lo peor, sino que Elisa
había quedado embarazada. Pasaron los días, pasaron los meses, y en solo 7 meses Elisa dio a luz a una pequeña con un aspecto desagradable, a quien llamaron Gántara. Esta niña era muy extraña y tenía el rostro muy horrible, ya que era hija del condenado Lázaro, quien también era muy feo. Pero esta pequeña era muy astuta e inteligente. Esta niña creció y se convirtió en una señorita de 20 años. Era impresionantemente fea. Era horrible la cara de esta señorita, que desde pequeña había tenido el poder de la magia, y así, a los 20 años, era una bruja muy malvada. La hija del condenado y la muchacha hermosa era una bruja poderosa. Seguramente el diablo le había dado esas habilidades para hacer sus maldades a través de ella. Cuando estaba pequeña, no podía pronunciar bien su nombre, que era Gántara, y ella decía que se llamaba Ganchana, y por eso en todo el pueblo era conocida como la bruja Ganchana, quien no hacía maldades en el pueblo, mas por el contrario, ayudaba a algunos pobladores cuando tenían algún mal, los curaba con los remedios del campo. Pero eso sí, si algunas personas las trataban mal, a ella o a su familia, ahí sí, con su magia, les hacía cosas malas. Esta muchacha Ganchana quería mucho a su madre. Antes de que existiera la Ganchana, no se había escuchado de la existencia de alguna otra bruja. Tal vez ella sería la primera bruja. Mientras tanto, el condenado Lázaro seguía haciendo maldades en todos los pueblos vecinos, matando a personas inocentes y devorando sus animales. Ganchana sabía quién era su padre, pero ella quiso mucho a su madre, así que una noche salió a enfrentar a su padre para que deje en paz a la gente y a los pueblos vecinos. En una batalla épica, la bruja, que era muy poderosa, absorbió la energía de Lázaro y tomó su fuerza y el poder del condenado, acabando así con la existencia de Lázaro. Sin embargo, esto al diablo le llenó de risas, ya que su plan era crear a un ser que acabe con la humanidad. La Ganchana se había convertido en una bruja muy poderosa, ya que absorbió todo el poder de Lázaro y lo que el condenado podía hacer. Ahora la Ganchana tenía nuevos poderes, y para mantener esos poderes tenía que alimentarse de sangre humana. Consumida por el poder y la maldad, y sin importarle nada, cegada por la energía maligna del diablo, una noche acabó con la vida de todas las personas del pueblo, incluso con la vida de las personas que tanto quiso, es decir, la de su madre, su abuela y la de su tía. La señorita Gántara se había convertido en una malvada bruja, a quien no le importaba acabar con la vida de quien sea, con tal de preservar sus poderes. Estos sucesos habían sido vistos por los jircas, quienes son los amos de los cerros. Entonces, los 3 jircas que rodeaban el pueblo, llamados Jirca Inca, Jirca Rumi y Jirca Cápac, una noche salieron para derrotar a la Ganchana. Convirtiéndose en gigantes hombres de roca, echaron del lugar a la bruja, quien fue mal herida por los 3 jircas. El poder de la bruja se estaba debilitando por los cortes profundos de sus heridas causados por los jircas, y entonces decidió hacer algo para salvar su vida. Vio a 4 cuervos a su alrededor, y la bruja se reía levemente, ya que al beber su sangre, éstas se convertían en cadáveres. La bruja entonces, con su último esfuerzo, los convirtió en otras brujas, dividiendo así sus poderes, llamando a una de ellas Achkai.
Estas brujas cargaron el cuerpo de la Ganchana para luego curar sus heridas. Algunas brujas no podían soportar el poder, ya que eran aves después de todo, y murieron después de un tiempo. En cambio, una de ellas sí podía soportar dicho poder, y era tan mala como la Ganchana. Su nombre era Achkai. Solo quedaron Ganchana y Achkai, dos brujas malvadas, siendo la más poderosa la malvada Ganchana, ya que Achkai solo era una parte de la Ganchana. Estas brujas eran constantemente perseguidas por los Jirkas, así que decidieron separarse para evitar que las atrapen, ocultando sus poderes y mostrando diferentes formas de personas para no ser vistos por los Jirkas. Y así pasaron muchos años y llegaron nuevas generaciones. La Ganchana se había ocultado tomando apariencias de bellas damas y enamorando a los hombres incautos, quienes después de casarse y vivir con ella, misteriosamente morían. Bueno, no tan misteriosa, ya que la Ganchana tenía que alimentarse de sus energías para conservar sus poderes. Dándoles hierbas mortales en sus comidas, los eliminaba. Algunas de esas almas eran tomados por el diablo, pero muchos de ellos eran tomados por Dios, así como el alma de don Florencio, a donde la Ganchana había llegado en busca de su otra mitad, que era la bruja Achkai, para así finalmente formar un nuevo ser y ser poderosa nuevamente, y luego eliminar a la gente para crear un mundo de brujas. Los Jirkas ya habían dejado de perseguir por muchos años a las brujas. Por eso, la Ganchana llegó hasta Florencio con el nombre de Jacinta, para luego consumir su energía, eliminando a los niños para darle su alma al diablo. Pero no contaba con la valentía y astucia de los niños, quienes, ayudados por los animales y por Dios, lograron derrotar a la bruja Achkai. Luego de que la Ganchana fue expulsada por los animales de la estancia de Florencio, esta bruja, al enterarse de que Achkai había sido derrotada, se fue del lugar y juró vengarse de la humanidad, llegando así a un pueblo llamado Pacoyán, en donde sin piedad comenzó a matar a la gente, quedándose sola ella a vivir allí. Con su maldad quería ver sufrir a otras personas de los pueblos cercanos, así que decidió secar todas las fuentes de agua que alimentaban los pueblos cercanos, y así comenzó la sequía para los pobladores, quedándose sin cosecha y sin alimentos ese año. Los alimentos eran escasos, los animales morían, no había agua para beber, la gente moría todos los días. Esto era felicidad para la Ganchana. ¿Hasta dónde sería su maldad? Que una noche visitó entre sus sueños a una pareja de esposos y, controlando sus mentes, hizo que acabaran con la vida de sus propios hijos. La pareja, de nombre Virgilio, y su esposa María, quienes tenían dos hijos, Carolina de 10 años y Antonio de 5 años. Una noche, controlados por la bruja, la pareja de esposos ataron a los niños para después dejarlos en un campo donde no había nada, y ahí lo dejaron para que murieran. Los niños, asustados, pedían auxilio, cuando de repente apareció un cóndor, y este se compadeció de los niños y los desató. Agradecieron al cóndor y caminaron en medio de la oscuridad sin saber a dónde se dirigían. De pronto llegaron a una cueva. Ahí pasarían la noche, pero a lo lejos se divisaba una pequeña luz. Entonces decidieron acercarse, ya que seguramente ahí podían refugiarse durante la noche y no pasar frío. Llegaron a la pequeña choza y llamaron para ver si había alguien. De repente salió una anciana muy amable. «¡Pasen, niños, pasen!». «Gracias, abuelita», dijeron los niños. Al ingresar a la casa,
vieron que había una niña un poco asustada y triste. Ella hacía los mandados de la anciana, así que la anciana ordenó que sirviera un poco de papa y un poco de sopa a los niños. Estos pequeños, al tratar de comer las papas, se dieron cuenta de que estos se trataban de piedras redondas en formas de papa. Abuelita, abuelita, esto no se puede comer, esto es piedra. ¿Cómo que no se puede comer? Ante la mirada atónita de los niños, partió las piedras como si de papas se trataran y luego se las comió. Ya es hora de dormir, dijo la anciana. Yo dormiré con tu hermanito y tú duerme con mi hija Macaria. La anciana le dijo a Carolina. Ella aceptó, ya que no veía nada de malo. A medida que pasaban las horas, Carolina escuchaba quejidos de su hermano Antonio. Entonces preguntó: abuelita, abuelita, ¿por qué mi hermanito se está quejando? La anciana decía que solo le está sacando sus piojos de la cabeza. Entonces la pequeña Carolina, preocupada, pensaba que algo malo estaba pasando, ya que su hermanito no tenía piojos. Y así, el pequeño Antonio se quejaba durante la noche. Ya en la madrugada dejó de quejarse. Al día siguiente, Carolina despertó. Cuando sintió que la anciana ingresaba a la choza, ésta se hizo la dormida. Entonces, con voz muy baja, la anciana ordenó a Macaria: ya está hecho, hoy probarás carne humana. Pero ella, preguntó Macaria, ella también será nuestra comida. Dígale que mueva la olla y cuando esté descuidada, empújala dentro de la olla para que también sea nuestra comida. La pequeña Carolina entendió que su hermanito Antonio estaba siendo cocinado y pronto ella también lo estaría. Macaria despertó a la niña y ella se levantó. Después de eso, Carolina preguntó por su hermanito Antonio, fingiendo no saber nada. La anciana entonces dijo: tu hermanito aún está durmiendo, déjalo dormir, debe estar muy cansado. Mejor vaya y traiga un poco de agua del riachuelo. Diciendo esto, le dio una canasta, pero Carolina, al llegar al riachuelo, no podía llenar de agua en la canasta. Entonces regresó y dijo que no podía llenar de agua en la canasta. La anciana molesta se fue a traer agua. Mientras tanto, Macaria, dándole un cucharón a Carolina, le dijo que moviera el caldo que había en la olla que se estaba cocinando sobre el fuego, a lo que la niña, sabiendo sus intenciones, le dijo que no sabía cómo hacerlo y que le enseñara. Macaria entonces tomó el cucharón, abrió la enorme olla que estaba y comenzó a mover el caldo, cuando de repente Carolina empujó a Macaria a la olla y viendo ahí los restos de su hermano Antonio. Tomó los restos de su hermanito, veía que Macaria pedía auxilio, tomó una manta, puso los pedazos de su hermano en una olla, se cargó con la manta y salió corriendo para escapar del lugar. La anciana llegó a la choza y al oír los gritos de auxilio pensaba que era Carolina, que ya estaba en la olla. Con la canasta de agua que trajo, virtió agua en la olla, pero grande fue su sorpresa al ver el cuerpo de Macaria y no había los restos del pequeño Antonio. Entonces a lo lejos vio a Carolina correr cargando una manta. ¡Niña! ¡Niña! ¡Te estás llevando mi comida! ¡Ustedes me pertenecen! Convirtiéndose así en la malvada bruja Ganchana. Sí, era ella. Sacó el cuerpo quemado de Macaria y lo dejó tirado en el piso y corrió detrás de Carolina para tratar de comérselos. Pero, ¿quién era Macaria realmente? ¿Era la hija de la Ganchana? Pues no, era la hija de una pareja de esposos
que la ganchana había matado. Tomó a la niña para que sea su sirvienta. Macaria, sin más opciones, era la sirvienta de Ganchana y era constantemente maltratada por la bruja. Si no le obedeciera, le decía que se lo comería. Por eso la niña la obedecía en todo. La bruja Ganchana corrió detrás de los niños, cuando de repente la niña Carolina en el camino se encontró con un gavilán. Sí, el mismo gavilán que había ayudado a derrotar a la bruja Achkai. Entonces le dijo a la niña: ¿por qué corres, niña? Carolina respondió: hay una anciana que me quiere comer. A mi hermanito ya le estaba cocinando, pero saqué el cuerpo de mi hermano en esta olla y me estoy llevando, pero la anciana me está siguiendo. El gavilán explicó que se trataba de la bruja Ganchana, que era muy poderosa y malvada, que ella es la culpable de la sequía de los pueblos, pero que él está ahí para ayudar a derrotar a la bruja, ya que antes habían derrotado a su otra mitad, pero que esta bruja era mucho más poderosa y sería más difícil derrotarla. Escóndete detrás de esas piedras, le dijo, yo voy a detener a la bruja. Después de un rato, la bruja llegó donde estaba el gavilán y preguntó por la niña. ¡Ave, ave! ¿No viste pasar por aquí a una niña cargando una manta? ¿Acaso soy tu vigilante?, respondió molesto el gavilán. La bruja molesta insultó al ave. ¡Nada ves tú, nada! ¿Por qué no miras en vez que pierdes tu tiempo aquí? El gavilán molesto comenzó a picotear con furia a la bruja. Aprovechando esta oportunidad, la niña comenzó a escapar. Más adelante se encontró con un zorrillo que también le ofreció ayuda y le dijo que él iba a detener a la bruja. Después de un rato, la bruja llegó donde estaba el zorrillo y le preguntó: ¿viste pasar a una niña cargada una manta? No vi nada, respondió el zorrillo muy molesto. Nada ves tú, Aragán, nada ves, inútil. El zorrillo molesto comenzó a tirarle su orina a los ojos, cegándola así a la bruja y llenándola de un olor muy fétido, pero la bruja seguía corriendo detrás de la niña. Más adelante, la niña se encontró con un zorro, quien le dijo que la iba a ayudar. Siga corriendo, niña, siga corriendo, yo voy a detener a esa malvada bruja. Después de un rato, la bruja llegó donde estaba el zorro y le preguntó por la niña, a lo que éste respondió que no le molestara, que no vio nada. La bruja molesta: para nada sirven estos animales, para nada, inútiles todos. Pero el zorro mordió las piernas a la bruja, arrancándole un pedazo. La bruja entonces cogió unas piedras y espantó al zorro, corriendo detrás de la niña. Ganchana tenía dificultades para caminar por la herida que le causó el zorro. Más adelante, la niña se encontró con 2 cóndores y un pequeño ratón, quienes también le ofrecieron su ayuda. El pequeño ratón le dijo que vinieron para ayudarla, ya que ellos derrotaron a otra bruja, pero que ésta era mucho más poderosa y malvada. También le dijo que llegue a la cima de la colina y que pidiera a Dios que le envíe una escalera de oro. El cóndor dijo: vaya, niña, vaya, nosotros detendremos a la bruja. La niña agradeció a los animales y corrió para llegar a la cima. Con lágrimas en los ojos y agradeciendo a los animales, por fin llegó a la cima de la colina. La bruja llegó donde estaban los cóndores y el ratón, pero estos, antes de que dijera palabra alguna, lo atacaron. Los cóndores con furia sacaron los ojos de la bruja, pero ésta sacó un par de papas de su bolsillo, se los puso en los ojos y volvieron a ver. La niña desconsolada pidió a Dios que por favor la ayudara y que envíe una escalera de oro para subir al cielo. En su gran bondad, Dios envió una escalera de oro. La niña entonces subió al cielo para encontrarse con Dios.
Al ver esto, la bruja pidió una escalera de oro, pero en su gran sabiduría Dios le envió una soga podrida. El cóndor subió al ratón más arriba de las nubes para roer la soga y que la bruja caiga desde muy alto, como lo hicieron con la bruja Achkai. Los animales impedían con ferocidad que la bruja subiera por la soga, pero esta malvada bruja sopló con fuerza y espantó a los animales. La bruja subía y escuchaba roer al ratón. ¡Maldito ratón! ¿Qué estás haciendo? El ratón respondió que solo estoy comiendo mi queso, no me molestes. Cuando la bruja ya estaba pasando por las nubes, la soga se rompió. Entonces Ganchana cayó desde muy alto. ¡Malditos animales! ¡Los maldigo! Y ¡pumba! La malvada bruja cayó al suelo. Los animales se fueron pensando que ya habían derrotado a la bruja, pero esta era difícil de derrotar. Al llegar al piso, su sangre se esparció por todas partes, convirtiéndose en horribles espinas, pero su energía aún se conservaba levemente. Viendo hacia un sapo cerca de ella, la bruja se metió dentro del sapo para poder vivir dentro del sapo. Este sapo de inmediato creció de manera descomunal por la energía maligna de la bruja, convirtiéndose en un gigantesco sapo. Sus poderes ya se habían debilitado, pero su maldad seguía intacta, así que se dirigió al pueblo que ella había tomado posesión. La niña Carolina, mientras tanto, llegó al cielo. Allí lo recibieron los ángeles con hermosas melodías. Los ángeles pidieron los restos del pequeño Antonio y luego lo guardaron en un cofre. Después de eso, el cofre le dieron a la niña para que ésta la cuidara. Eso sí, advirtieron que no lo abra por nada. De lo contrario, no volverá a ver a su hermano. Pero después de unos días, ante la curiosidad de la niña, ésta abrió el cofre para ver a su hermano, y cuando lo hizo, su hermano se convirtió en un perro blanco. Los ángeles entonces le dijeron que eso es por su desobediencia. Le ordenaron que no abra el cofre y ella lo hizo, y ahora en castigo no podrá ver nunca más a su hermano, que ahora será un perro y así se quedará para siempre. La niña lloraba desconsoladamente. Ella quería ver a su hermano, pero ya no se podía. A lo lejos se veía un alma que suplicaba por redimir sus pecados. Al ver llorar a la niña se acercó. Entonces, suplicando, pidió a los ángeles que él puede sacrificar su alma para que tal vez lo perdonen, que él cambiaría de lugar con el niño y él sería el perro y le devuelvan a su hermano a la niña. Los ángeles, al ver la bondad del alma, aceptaron, pero la condición sería que él tomaría la forma de perro y que vagará por el mundo para siempre o hasta hacer cosas buenas, y así lo perdonarán. Pero hasta no hacer cosas buenas, él nunca morirá y volverá a la vida una y otra vez en forma de perro. El alma aceptó el trato y así fue. Cambiaron de lugares. Antonio entonces se convirtió en un niño, abrazó a su hermana y junto a los ángeles se fueron en la presencia de Dios. Mientras tanto, el alma del hombre, quien era nada más y nada menos que el alma de Lázaro, convertido en perro, apareció en la tierra como un pequeño perro, pero este sería un perro negro por todo el mal que había hecho. Así llegó a la tierra para cuidar a muchas personas, convirtiéndose así en un enorme y feroz perro negro, quien busca su redención y un lugar en el paraíso eterno. Mientras tanto, Macaria, con el cuerpo quemado, se quedó en la casa de la bruja. Ella había aprendido algunas habilidades de la bruja, entonces decidió continuar con el legado de Ganchana,
pero no tenía los poderes de la ganchana. Aún así, decidió convertirse en una bruja. No será poderosa, pero en fin, será una bruja, y seguramente habrán muchas más brujas con el pasar del tiempo. El sapo gigante se dirigió al pueblo a seguir con sus maldades. ¿Podrán derrotar a la ganchana en su forma de sapo? Pero esto lo dejamos para otra historia. Una vez más, gracias y nos vemos.